12 del día, 2 minutos. Al mediodía, aquí están los titulares de las noticias más importantes. Slobodan Wilches. Camila, muy buenas tardes. Mucha atención que comunidades campesinas del Cauca que están asentadas en la Universidad Nacional en Bogotá se tomaron varios edificios de entidades gubernamentales. Piden al gobierno cumplir los acuerdos en temas de seguridad y entrega de tierras. Y en un nuevo escándalo que salpica al gobierno nacional, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio ya radicó denuncia ante la Fiscalía por las irregularidades detectadas en el giro de millonarios recursos a profesores en el pago de la prima de mitad de año. En la ciudad de Montería continúa la polémica por la decisión de 4 concejales de la ciudad que no permitieron que se aprobara un proyecto para la entrega de recursos a los damnificados por las inundaciones. Las autoridades están investigando la muerte de una niña de 5 años por disparos que hizo un grupo de hombres en un velorio de la comunidad Guayú en La Guajira. Y no para la violencia en el Catatumbo, un adulto mayor de 75 años fue secuestrado por hombres armados en zona rural de Ocaña, en norte de Santander. El Partido Centro Democrático en Casanare lanza alerta sobre posible riesgo electoral en Yopal. La alcaldía de la ciudad de Medellín confirmó la radicación de los documentos para iniciar la renovación del estadio Atanasio Girardot. En noticias deportivas, en el fútbol colombiano siguen cayendo técnicos. El Boyacá Chico confirmó la salida del suyo, Fabio Torres. Es noticia en Colombia. Y la noticia en Colombia a esta hora es que las comunidades campesinas del Cauca que están asentadas en la Universidad Nacional se toman varios edificios de entidades gubernamentales con el fin de buscar una respuesta del gobierno a incumplimientos relacionados con asuntos de seguridad en sus regiones, ayudas económicas y entregas de tierras. Nicolás Rodríguez. Camila, así es, pues entrada y salida también está prohibida para algunos funcionarios que hacen parte de estas edificaciones e entidades gubernamentales de entidades nacionales, hablando del DANE, hablando de la Agencia Nacional de Tierras, hablando del Ministerio de Minas y Energía y asimismo hablando del Ministerio de Educación. Pues a esta hora varias personas de esa comunidad del Cauca hacen un circuito para cerrar y no permitir la entrada ni salida de estos funcionarios en estas 3 entidades. Lo que dicen es que lo van a hacer mientras se llegue a una conclusión con el gobierno nacional. Precisamente en este momento, Camila, hay una confrontación aquí a las afueras del edificio del DANE, porque hay algunas personas que están tratando de salir de este edificio, pero no han podido hacerlo porque pues tienen una discusión con lo que está sucediendo. Escucha algo de lo que sucede en este momento. Miren. Tiene que respetar. Claro, Camila, situación que esperan que se extienda a lo largo de la mañana y recordemos que estas personas son las que están asentadas desde el domingo a las 7 de la mañana en la Universidad Nacional de Colombia y que llegaron aproximadamente en 17 buses, 750 personas repartidas en varios puntos en varias entidades gubernamentales de Colombia. Está pasando en Colombia. 12 del día, 5 minutos, está pasando en Colombia y tiene que ver con el escándalo en la salud de los maestros porque se desató luego de que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el llamado FOMAC, detectara inconsistencias en más de la mitad de los pagos de la prima de mitad de año entre 2024 y también 2025. En las últimas horas se pronunció el gobierno a través del ministro de Educación, Daniel Rojas, quien afirmó que celebrará las investigaciones que avanzan ya en la Fiscalía. Jessica Gutiérrez. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación tras detectar presuntas irregularidades en más de la mitad de los pagos revisados entre el 2024 y el 2025 por concepto de prima de mitad de año, con desembolsos a beneficiarios sin cumplimientos de requisitos y la entrega de bases de datos a un abogado externo. En medio de estas investigaciones, el ministro de Educación, Daniel Rojas, se pronunció luego de que la acción de tutela del Juzgado Quinto Administrativo de Armenia ordenara indagarlo por el pago de una prima negada legalmente, pues el jefe de la cartera señaló que el Ministerio de Educación Nacional no autoriza pagos ni prestaciones y atribuyó esta función a la fiduprevisora. Celebro que hagan compulso de copia a la Fiscalía y que se investigue. ¿Por qué? Primero porque el Ministerio de Educación Nacional no autoriza pagos ni es la entidad que está facultada normativamente para autorizar ningún tipo de pagos ni prestaciones. Según indicó, la entidad ha advertido en mesas jurídicas que estos pagos no deben realizarse y que existen actas que lo respaldan. Además, afirmó que incluso ha interpuesto acciones legales para poder obtener información sobre la contratación relacionada con estos procesos.
12 del día, 7 minutos. En Montería hay protestas por la polémica decisión de 4 concejales de no permitir que se aprobara un proyecto que iba a agilizar la entrega de recursos para atender a los damnificados por la emergencia de las inundaciones. Los manifestantes están alegando que si hoy no dan una solución, mañana bloquearán vías nacionales para presionar una respuesta a la entrega de ayuda. Singel de la Rosa. En el Parque de la Catedral de Montería permanecen reunidos en un plantón decenas de damnificados que la madrugada de este lunes se levantaron en protesta para rechazar una decisión de la Comisión de Presupuesto del Consejo que negó el proyecto de acuerdo en el que el alcalde pedía facultades para tomar decisiones rápidas y con menos trámites frente a la atención de la emergencia. Los damnificados se quejan porque tras 10 días de inundaciones hay decenas de ellos que aún no han recibido ningún tipo de ayuda. No hemos recibido apoyo, no hemos recibido atención médica, no hemos recibido asesorías. Ya llevamos 10 días, ya el agua está negra, hedionda, por favor. Afirman que la emergencia requiere una respuesta inmediata y no trabas administrativas que ralenticen los procesos. Advierten que si no se ejecuta un plan de acción con prontitud, mañana se volcarán a las calles todos los damnificados y hasta comunidades indígenas para realizar una protesta masiva y exigir que se garantice la entrega de alimentos y medicinas, así como maquinaria amarilla para evacuar el agua que aún sigue represada. Y las fuertes lluvias en las últimas horas en Santander dejan graves daños en 25 viviendas en San Vicente de Chucurí y en riesgo otras 25 en el municipio de Río Negro. Verónica Rincón. 2 municipios de Santander siguen en emergencia por cuenta de graves deslizamientos de tierra. En San Vicente de Chucurí, un derrumbe provocó daños en 25 viviendas de 8 veredas, mientras que en zona rural de Río Negro, vereda El Bambú, hay 25 casas en riesgo por el desprendimiento de toneladas de tierra y rocas de una montaña que además amenaza con provocar una avalancha por obstrucción del cauce de una quebrada. José Isaquita, líder de la vereda, relató cuándo comenzó la emergencia. Se escucharon unos ruidos, unos truenos, unas detonaciones de la red de alta, y entonces nos andamos a mirar y empezó a tierra a sonar y empezó a bajar la montaña. Yo empecé a llamar a la gente, a avisar a la gente para que se evacuaran las casas porque venía todo bajando hacia el río. Desde la alcaldía mantienen monitoreo permanente de la zona y no se descarta la evacuación preventiva de las familias si las condiciones del terreno empeoran. 12:09 minutos. Las fuertes lluvias de las últimas horas en Santander. Habitantes de la zona rural de Génova, en el Quindío, afectados por voluminosos deslizamientos. Campesinos de 4 veredas tienen dificultades para movilizarse por cuenta de las remociones en masa. Nelson Murillo. En el municipio de Génova, Quindío, los frentes fríos de las últimas semanas han generado varias afectaciones por las fuertes lluvias y la saturación de taludes en su escarpada topografía. Diego Sicúa, alcalde de Génova, confirmó el balance de veredas afectadas y las dificultades para atenderlas. La vereda San Juan, Cumaral, La Esmeralda, Río Rojo, El Dorado, Pedregales. De verdad que la situación es compleja en nuestro municipio, ya que desborda la capacidad instalada que tenemos con nuestra maquinaria. Por ende, hacemos ese llamado al gobierno departamental y nacional para que lleguen al municipio de Génova, se acerquen a apoyarnos con los diferentes deslizamientos que tenemos. Además, las crecientes súbitas de los ríos que pasan por esta localidad han estado generando alertas entre las autoridades de este municipio en el sur quindiano. Es noticia en el Caribe. 12 del día, 10 minutos, hablamos de una noticia en el Caribe, una tragedia. Una niña de 5 años murió y otra de 8 resultó herida. Esto por disparos que hicieron varios hombres en medio de un velorio de la comunidad Guayú en el departamento de La Guajira. Joner Alvarado. Una niña de 5 años murió y otra de 8 años está herida a la altura de la cabeza por impactos de bala que recibieron en medio de un velorio guayú. En un video quedó registrado cuando se escuchan varios disparos y posterior a esto el llanto de varias mujeres que cargan a las niñas para auxiliarlas mientras gritan pidiendo ayuda en medio del desespero y de este velorio. El hecho ocurrió en una comunidad conocida como Sirumachi, ubicada entre Riohacha y Maicao, exactamente en zona rural del municipio fronterizo. Ey, no lo hagan ahí, que van a hacer todos los países. Dicen las autoridades que al parecer varias personas hicieron tiro en medio del velorio y las balas impactaron a estas 2 niñas. Aunque ambas fueron trasladadas a centros asistenciales de Maicao, la de 5 años perdió la vida. La policía no ingresó al territorio a esta comunidad indígena guayú porque estos manifestaron hacer todo por cuenta de la ley indígena y siguiendo sus usos y costumbres. Sin embargo, el hecho también ha causado rechazo por parte de varios miembros de esta misma etnia que manifiestan que esta práctica de hacer tiros en medio de un velorio no es propia de la cultura guayú.
es noticia judicial. En noticias judiciales a esta hora, una niña de 5 años, la Armada y el Ejército lograron el sometimiento voluntario a la justicia de 2 hombres integrantes de las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco. El hecho se registró en el municipio de López de Micay, en el departamento del Cauca. La información la tiene Felipe García. 2 integrantes de las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco se sometieron a la justicia en zona rural de López de Micay, en el departamento del Cauca. Los hombres, según las fuerzas militares, manifestaron su intención de abandonar las armas tras la presión sostenida de operaciones ofensivas de la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército en esta zona del departamento. La entrega se produjo en una región marcada por el accionar de grupos armados ilegales, donde las comunidades denuncian combates explosivos y presencia, pues por supuesto, de estructuras criminales. Durante el procedimiento, los sometidos entregaron un arsenal de armas, entre ellos 12 fusiles, 2 pistolas, 26 proveedores y más de 600 cartuchos, además de 2 granadas y cañones cortos para ametralladora M60. También fueron puestos en manos de las autoridades artefactos explosivos improvisados, entre ellos 2 cilindros con cerca de 50 kilos de explosivos cada uno, detonadores eléctricos y unos 600 metros de cordón detonante, material que representaba un alto riesgo para la población civil en esa zona del país. Junto al armamento se incautaron equipos de comunicación y elementos de intendencia utilizados por estos criminales. Y un adulto mayor de 75 años fue secuestrado en las últimas horas en el municipio de Ocaña. Las autoridades lo buscan en la subregión del Catatumbo, donde se presume que fue internado por hombres armados que se lo llevaron cuando salía de una iglesia. Cristian Santiago. Un nuevo caso de secuestro se presentó en el municipio de Ocaña. Esta vez la víctima es el adulto mayor de 75 años de edad, Jorge Trigos Álvarez. Hombres armados lo interceptaron en un vehículo en el barrio El Llano de este municipio cuando salía desde una iglesia. Lo obligaron a subir al automotor y se lo llevaron con rumbo desconocido. Desde entonces, los familiares, amigos y las autoridades han hecho seguimientos a las cámaras de seguridad para conocer el recorrido de este vehículo. Lo que se presume inicialmente es que fue internado en la subregión del Catatumbo, en el departamento norte de Santander. Y es que los casos de secuestro en esta zona han sido protagonizados por la guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC, pero también un reducto de los Pelusos. Recordemos que en esta zona, particularmente de Ocaña, se han presentado varios casos de secuestro en los últimos meses. En diciembre fue secuestrada Andrea Rodríguez, de quien aún no se conoce nada sobre su paradero. En el mes de enero, su primo, Juan Rodríguez, también fue secuestrado en el corregimiento de Aguas Claras, a 5 minutos del casco urbano del municipio de Ocaña. Todos estos casos siguen en investigación y en la búsqueda por parte de las autoridades. 12:14 minutos y el Partido Centro Democrático en Casanare lanza alerta sobre posible riesgo electoral en Yopal y hace un llamado a todos los entes de control y asegura que no hay garantías para las próximas elecciones. Carlos Pérez. Se trata de una denuncia que hizo el Partido Centro Democrático, quienes aseguran que hay irregularidades en la logística y el presupuesto para las próximas elecciones en Casanare, ya que se realizó el traslado del puesto de escrutinio a una zona alejada del casco urbano de Yopal, a La Granja, en la Universidad Unitrópico, cuando históricamente se venía realizando en un polideportivo en zona céntrica de la ciudad. Según la denuncia, esto genera dificultad al acceso de los testigos electorales, no hay condiciones de infraestructura ni de seguridad. Así lo denunció Jonathan Camargo, coordinador departamental de este partido. No existe cerramiento, que está en obra el área y que eso no brinda unas garantías físicas de seguridad. Entonces, la denuncia es grave. A hoy la gobernación de Casanare tampoco tiene punto donde van a ser los escrutinios departamentales. Camargo le hizo un llamado urgente a los entes de control para garantizar la transparencia del voto. El partido ya interpuso una tutela que fue admitida y se espera su respuesta. Lo que es noticia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. Y seguimos con las noticias a esta hora. Vámonos para Medellín, porque la alcaldía de esta ciudad anunció la erradicación de todos los documentos para la renovación del estadio Atanasio Girardot. Se trata de un paso fundamental para iniciar. Para iniciar desde la Alpujarra está Danilo Arias.
El anuncio fue hecho hace pocos minutos por el alcalde Federico Gutiérrez, quien indicó que ante una curaduría urbana de la ciudad fueron radicados elementos como los diseños arquitectónicos y estructurales, estudio de suelos, de seguridad humana y el levantamiento topográfico completo. El mandatario explicó que ahora la curaduría lo que hará será evaluar estos documentos y emitir, si lo considera, algunas observaciones que serán tenidas en cuenta de cara a la aprobación final del megaproyecto, donde se invertirán 750.000 millones de pesos. Antes de empezar ya la construcción, en todo lo que tiene que ver también con la adaptación tecnológica, que es fundamental para el proyecto, porque esto no es solo entonces el tema estructural o arquitectónico, entonces el tema, por ejemplo, de seguridad dentro del estadio. Se espera que las obras inicien el próximo mes de mayo e incluyan una nueva cubierta, modernización tecnológica, aumento de capacidad y remodelación de alrededores del máximo escenario deportivo de los antioqueños. Es noticia en el mundo. Noticia en el mundo la tiene Rusia, que está rechazando las acusaciones infundadas de que Alexei Navalny, el opositor muerto hace 2 años en una prisión rusa, fue envenenado. César Moreno. En el mundo, el Kremlin calificó de infundadas las acusaciones de 5 países europeos, Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y los Países Bajos, según los cuales el opositor Alexei Navalny murió por envenenamiento con una toxina rara mientras estaba en una prisión rusa hace exactamente hace 2 años. Navalny, firme opositor al presidente ruso Vladimir Putin y a la ofensiva contra Ucrania, murió en prisión el 16 de febrero del 2024 a los 47 años. Заявление 5 стран, которое было сделано в Мюнхене в выходные, о том, что 2 года назад... Naturalmente no aceptamos tales acusaciones, no estamos de acuerdo con ellas, las consideramos sesgadas e infundadas, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Pero esta película tiene otra trama. Los países europeos investigaron las causas de la muerte de Navalny tras una investigación realizada gracias a muestras sacadas clandestinamente de Rusia tras su fallecimiento. Concluyeron que Navalny había sido envenenado con una toxina rara y letal, presente en la piel de las ranas dardo de Ecuador, la epibatidina. La madre de Navalny exigió justicia para su hijo al hablar cerca de su tumba, donde decenas de personas se congregaron, pese a los riesgos de ser arrestados, para recordar a Navalny con motivo del 2º aniversario de su muerte. La conclusión de la familia y amigos es simple. Lo sabían desde un principio. Navalny no murió naturalmente en prisión, fue asesinado. Es noticia deportiva. En noticia deportiva, el fútbol colombiano aquí siguen cayendo técnicos. Julián Guillermo Gómez, el Boyacá Chicó, confirmó la salida del suyo, de Flavio Torres. Así es, Camila. Boyacá Chicó confirmó a través de un comunicado de prensa la salida del entrenador Flavio Torres, quien dejó su cargo tras los resultados irregulares en el arranque del campeonato. Torres se despide del conjunto ajedrezado, dejando al equipo en la posición 17 de la liga con 4 puntos, un balance de 1 victoria, 3 empates y 3 derrotas en lo que va del torneo. Además, en la tabla del descenso, el Boyacá Chicó se encuentra en zona de descenso en la casilla 19. Con su salida ya son 4 los técnicos que han dejado sus cargos en el inicio de la Liga Colombiana. Hernán Torres en Millonarios, el Rolo Flores en el Cúcuta, Alexis Márquez en Jaguares de Córdoba y ahora Flavio Torres en el Boyacá Chicó. Es tendencia en Colombia. Y hablamos de las tendencias, tienen que ver con los Juegos de Invierno, porque más allá de las competencias y las medallas, hay una situación que se volvió tendencia dentro de la Villa Olímpica. ¿De qué se trata, Carolina Cárdenas? Buenos días. Así es, hoy es tendencia la rapidez con la que se agotaron los preservativos en la Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. La organización había dispuesto 10.000 preservativos, pero el suministro se terminó en apenas 3 días, es decir, en cerca de 72 horas. Desde la apertura de la villa, estos condones estaban destinados a alrededor de 2.800 deportistas en un evento que comenzó el 6 de febrero y se extenderá hasta el 22 de febrero, por lo que la convivencia en el complejo será constantemente durante 17 días de competencia. Ante este ritmo de consumo registrado, en los primeros días el comité organizador emitió de inmediato la reposición para garantizar la disponibilidad durante el resto de los Juegos Olímpicos. La entrega de los preservativos hace parte de los lineamientos habituales del Comité Olímpico Internacional, teniendo en cuenta los miles de atletas de distintos países que comparten espacios comunes en la Villa Olímpica durante toda la duración del evento, más allá de las competencias deportivas. O sea que se acabaron los condones y tienen que reponerlos porque los... Es como uno al día, no más de uno al día.
Claro, pero pues qué bueno, Sí, qué sí. bueno que pongan los condones y que pues se cuiden ahí entre los deportistas que se van a encontrar en estos Juegos Olímpicos de invierno. Tenemos más tendencias, Lucas. Sí, señora Camila, tendencias a esta hora que están marcando la agenda empresarial, y es que Forbes Colombia presentó la lista de los 26 líderes que van a definir el rumbo del país en este 2026, un año decisivo para la política, la economía y los negocios. Entre los nombres que están seleccionados aparecen figuras de alto perfil como Alejandro Santo Domingo, Camila Escobar de Juan Valdés y varios de los alcaldes de las principales ciudades del país, pero también hay uno de los reconocimientos que es el de Sergio Rincón, presidente de Bavaria, quien se ha consolidado como una de las voces empresariales más influyentes y activas en Colombia. Y es que acuérdese, Camila, que yo le he contado aquí que Bavaria arrancó el año con grandes titulares, arrancaron estrenando imagen, nuevos productos como la cola y pola hecha con cola román y un movimiento estratégico de impacto nacional, y es una inversión de más de 548 mil millones de pesos para construir una nueva planta de latas en el Caribe. A esto, por supuesto, hay convocatorias de empleo y todo lo que se viene alrededor del evento más esperado del año, el Mundial de Fútbol Estados Unidos-México, Canadá 2026, donde Bavaria y sus marcas van a ser protagonistas con campañas y activaciones en todo el país. Con anuncios como inversiones, innovación, este reconocimiento llega para destacar un liderazgo que se está moviendo realmente en todas las conversaciones del sector empresarial. Así que nuevamente brindamos, por supuesto, por Bavaria, por Sergio Rincón, por lo que viene y por seguir dejando en alto el empresariado en Colombia. Las tendencias a esta hora, 12 del día, 22 minutos. Nos vamos con nuestros datos electorales. Les tenemos los datos y las movidas políticas de cara al 2026 y le